Peter Pan, conocido como el niño que nunca crece, es un personaje creado por el escritor James Matthew Barrie. Aunque el personaje fue creado en 1904, agarró popularidad gracias a la película animada de Disney en 1953. Peter Pan es acompañado por el hada Campanita, que años más tarde se le empezó a conocer por su nombre en inglés Tinkerbell. Cuando se anunciaron las películas de Tinkerbell como protagonista, muchos fans esperaban que mostraran cómo se conocieron ambos personajes. Lamentablemente, en las películas hechas por Disney nunca se mostró, por eso en este video explicaré cómo se conocieron ambos personajes. La información está basada en los libros originales de James Matthew Barrie. Sin embargo, usaré imágenes de la versión de Disney para que sirvan de visualización. Antes de continuar, debo advertirte que esto contiene spoilers. Una vez aclarado todo esto, comencemos. Todo empieza con el narrador explicándonos que todos nacemos siendo aves en un principio, convirtiéndose esto en un guiño a la cigüeña. Es ahí que la cigüeña nos deja en las casas donde vamos a ser criados por los seres humanos, perdiendo así nuestra habilidad de volar conforme crecemos. Pero hay una casa en especial que es donde se encuentra nuestro protagonista Peter Pan, con tan solo 7 días de nacido. Al caer la noche, Peter sale volando por la ventana de su casa para ir a los jardines de Kensington. Es ahí cuando ve cómo salen los seres fantásticos, es decir, las hadas y los duendes, donde él intenta hablar con las hadas, pero cada vez que se acercaba, ellas huían aterradas, lo que provocaba que Peter soltara en llanto. Él comenzaba a extrañar a su madre, pero a la vez él quería seguir siendo un ave que podía volar por los cielos. Por esta razón, Peter decide visitar al rey Cuervo, quien lo rechaza, señalándole que él no es un ave ni un humano, sino más bien una parte de esto y aquello. Este comentario generó dudas existenciales en Peter. Sin embargo, él siguió insistiendo hasta que al final los pájaros aceptaron cuidar de él. Con el pasar del tiempo, Peter aprende a vivir como un ave, siendo cuidado y alimentado por ellas. Al escuchar a las aves cantar, él intenta unírseles, pero al no generar la misma melodía, decide fabricar una flauta de madera. La hermosa melodía atrae a las hadas, que se sintieron fascinadas ya que ellas aman la música. A las hadas les gusta bailar, por lo que cada vez que hacían fiesta, invitaban a Peter Pan para que fuera a su orquesta. La reina de las hadas estaba tan encantada por cómo Peter generaba una hermosa melodía. Fue por eso que ella le ofreció concederle un deseo. Peter deseó volver con su madre, lo cual molestó a la reina y a las hadas ya que no querían que él se fuera. Sabiendo que no lo iban a dejar ir fácilmente, pidió que le ayudaran a volar hacia su madre y que prometería volver a verlas, por lo que la reina le permitió volar para buscar a su madre. Peter logra encontrar su casa y ve a su madre dormida, pero a la vez llorando por la pérdida de su hijo. Es ahí donde Peter nos señala que es una mujer guapa y desea despertarla para poder abrazarla. Sin embargo, Peter ya había olvidado cómo era ser un humano, pues la ropa que llevaba puesta fue hecha por las hadas. Él no sabía cómo se comportaba un ser humano. Además, extrañaba a sus amigos. Por esa razón, él decidió retirarse, prometiendo volver una vez que se despidiera de sus amigos. Lamentablemente tardó más de lo necesario, ya que las fiestas de despedida hechas por sus amigos que no querían que se fuera, provocaron que se atrasara. Una vez que finalmente lo dejaron ir, Peter intenta volver con su madre, pero se lleva la sorpresa de que la ventana de su casa tiene rejas que le impiden ingresar. Peter grita por su madre para que así pueda escucharla, pero tristemente descubre que ella ahora tiene otro hijo en brazos, dándose cuenta que fue reemplazado. Sintiéndose traicionado, Peter vuelve con las hadas y le cuenta lo sucedido, a la vez diciéndoles lo horrible que son las madres. Las hadas sienten lástima tras escuchar su historia y deciden llevarlo al país de nunca jamás para así construir una casa donde pueda vivir junto a ellas. Con el tiempo, Peter aprende más sobre la vida de las hadas, como de que ellas cumplen años cada mes, al igual de que hay bailes de cortejo en los que él no asiste. Si una hada se lanza a los brazos de alguien, significa matrimonio, por lo que Peter evitaba ser abrazado por ellas. A pesar de eso, Peter se divertía jugando con ellas. Solo hubo una ocasión en que Peter se iba a casar, y era con una niña llamada Mai Mei. Mai Mei era una niña que sentía curiosidad por los cuentos que existían sobre Peter Pan. Es por eso que ella decidió ir a los jardines de Kensington en invierno para intentar verlo, pero se topó en su camino con una fiesta de cortejo de hadas. En esa fiesta, la reina le buscaba pareja a un duque oriental que era muy frío, algo así como un hada del invierno. La reina buscaba que todas sus doncellas sedujeran al duque, pero él era frío con ellas y las rechazaba. Fue hasta que Mai Mei ayudó a una hada llamada Brown a que lograra cortejarlo. Ante aquel festejo, las hadas le perdonaron la vida a Mai Mei, pues era inaceptable que un humano irrumpiera en sus fiestas.
Al ser invierno, las hadas le ofrecieron algo con lo que pudiera abrigarse para así luego retirarse. Una vez que las hadas se alejan, Peter Pan se acerca a ella para hablarle. Ambos conviven hasta que Peter le propone matrimonio. Peter quiere casarse con ella para formar un nido a su lado, pues fue algo que aprendió del mundo de las aves. La niña acepta inocentemente y le dice que solo si puede ver a su madre. Peter no responde, él aún ve a las madres con desprecio, por lo que se la lleva volando esperando que ella olvide a su madre y pueda quedarse con él. Durante el vuelo, Mei Mei no deja de hablar de lo mucho que quiere a su madre. Es ahí donde Peter se fastidia y en rabia le dice lo horrible que son las madres. Él le cuenta cómo su madre la reemplazó con otro niño que ahora ya es un adulto. Tras escuchar la historia de Peter, ella le suplica que por favor le deje volver con su madre, ya que no quiere ser olvidada. Sintiendo lástima, Peter acepta ayudarla y se apresura en regresarla con su madre para que no pase por lo mismo que él pasó. Tras haberla devuelto con su madre, Peter decide esperarla en los jardines de Kensington con la esperanza de que ella regrese, pero eso nunca pasó. Pasó días esperándola, pero nunca más volvió a verla. La razón era simple. Mei Mei era constantemente vigilada por su niñera para evitar que escapara de nuevo. Aún así, Mei Mei le escribía cartas a Peter, quien se emocionaba de leerlas. Puede que no se vieran, pero mantenían contacto. Lamentablemente con los años, Mei Mei creció y se olvidó de él, provocando que Peter Pan quedara nuevamente solo. Aunque sus amigos intentaron animarlo, él se sentía abandonado, ya que no sabía su propósito de vida. Fue ahí que una hada curiosa, llamada Campanita, se acercó a él, logrando abrir su corazón. Ya muchas hadas habían intentado seducir a Peter, pero él siempre las rechazaba. Sin embargo, Campanita era diferente a las demás. Ella era muy linda, pero con una actitud un tanto grosera. Aún así, Peter la quería mucho. Puede que las hadas tuvieran una reina, pero para Peter, Campanita era su reina. Peter y Campanita le pidieron a la reina que les permitiese ser el uno del otro, es decir, que Campanita fuera el hada de Peter. La reina, con lástima, les dice que eso no es posible, ya que las reglas dicen que se necesita ser del mismo género en estos casos, es decir, que Peter solo podía tener un hada varón como compañía. Esto molestó a ambos. Peter decidió desquitar su rabia matando piratas para luego llorar a escondidas. A Peter no le gustaba que vieran su lado débil, por eso prefería evitar que lo vieran llorar. Campanita era la única que tenía permitido ver sus lágrimas. Ella calma a Peter, quien se queja por las injusticias de la vida. Aunque no podían ser el uno del otro, deciden vivir juntos y para su suerte reciben el apoyo de las demás hadas. Es ahí donde deciden dejar la tierra a las hadas e irse a otra parte de Nunca Jamás para comenzar a vivir en un tronco subterráneo donde Campanita tendría su propia habitación privada. La razón no fue porque fuese una dama, sino que más bien se le dio una habitación para que se pudiese cambiar de ropa, pues accidentalmente hubo una ocasión en que Peter Pan la llegó a ver en ropa interior, o más bien en lencería. Campanita lo regañaba diciéndole que ella merecía respeto y privacidad. Gracias a ella, Peter aprendió cómo tratar a las damas, por lo que cuando comenzó a traer a los niños perdidos, les dejaba en claro que debían respetarla. Con los niños perdidos, Peter buscaba que lo obedecieran en todo, y si alguien lo desobedecía, le esperaba una buena golpiza, o peor, la muerte. Cuando conoció a Wendy, Campanita se mostraba antipática, y era la primera vez que Peter la veía comportarse así, pues Peter solía convivir con muchas hadas femeninas, pero Campanita nunca se mostró celosa, por lo que verla así era algo nuevo y confuso para él. Puede que Peter supiera que Wendy era una niña, y que debía tratarla con cuidado, pero el trato hacia ella era diferente. A Wendy la tenía como ama de casa, lo cual no le molestaba a ella, ya que sabía que esa era su labor como mujer de aquella época. Sin embargo, se mostraban muchas diferencias de cómo Peter las trataba a ambas. Por ejemplo, si Wendy hacía algo por Peter, él se robaba el crédito debido a su orgullo. Aunque Wendy le reclamaba, él la ignoraba. En cambio, con Campanita, si Peter cometía errores con ella, como encerrarla por accidente, él le pedía disculpas. Otro ejemplo era que si Wendy estaba herida, él le pedía a un niño perdido que fingiera ser doctor convirtiéndolo en un juego. Pero si Campanita se encontraba mal, Peter se lo tomaba muy en serio y no quería que nadie la molestara. No se apartaba de ella y permanecía a su lado cuidándola. Esto se nos demuestra más cuando Campanita bebe el veneno que iba a tomar Peter. Ella da su vida por él. Peter no entiende por qué hizo eso. Campanita le besa una mejilla y con su pequeña mano toca una lágrima de Peter para luego sonreírle. Peter no deja de llorar y le suplica que no lo abandone, pues ya todos se habían ido y él no quería volver a sentir la soledad. Ver a su amiga morir le obligó a ignorar el secuestro de Wendy y los niños,
pues Peter era alguien que no dudaba en ir a la aventura, pero esto era una excepción. Para Peter, la vida de los demás no era algo importante, solo intentaba mostrar su valentía, pero Campanita era una excepción. Campanita insiste en que vaya a rescatar a los niños, pero él se niega a abandonarla. Sabiendo que nunca se irá, le dice que solo puede salvarla el que muchos niños crean en las hadas. Peter le pide a todos los niños que sueñan en Nunca Jamás que griten a todo pulmón que creen en las hadas. Esto salva a Campanita, poniendo feliz a Peter, logrando así ambos ir a rescatar a los niños. Peter se enfrenta a los piratas, matándolos uno por uno para finalmente irse contra Garfio. Wendy estaba horrorizada por tal masacre, pero a Peter le daba igual, él solo buscaba venganza. Tras haber matado a los piratas, Peter se convierte en el capitán y navega el barco hacia Inglaterra. Mientras los demás festejan, Peter se va a dormir, agotado por la batalla. Es ahí cuando tiene pesadillas. Habían pasado varios años desde que Peter había tenido pesadillas. Claramente, esa batalla lo dejó traumado. Tras haber llegado a Inglaterra, todos sus acompañantes se quedan a vivir con los padres de Wendy, excepto Campanita, que se queda a su lado. Peter promete volver por Wendy para llevarla de paseo Nunca Jamás, pero lamentablemente el tiempo transcurre de manera diferente en ambos mundos. Cuando Peter visita a Wendy, ella se da cuenta que Peter ya no recordaba las aventuras que vivieron juntos. Esto solo era un efecto secundario de Nunca Jamás, donde aquel que no fuese de esa tierra iba a tener pérdida de memoria. En el caso de Peter, era que él nunca crecía, pero su cerebro sí, convirtiéndose en el de alguien con Alzheimer. Wendy pregunta por Campanita, a lo que Peter Pan dice que no sabe de quién habla y de que probablemente murió. Aunque esto le da lástima a Wendy, ella rápidamente se olvida del tema, a consecuencia del efecto de la isla. Puede que Peter no mostrara tristeza en ese momento, pero recordemos que Peter es alguien que no muestra su lado débil, por lo que cuando murió Campanita, él lloró su muerte y estuvo de luto, ya que Wendy comenta que hubo un año en que Peter no la visitó para nada. Las hadas mueren si los niños no creen en ellas, pero algo que pocos saben es que las hadas cumplen años cada mes, al menos en la Tierra, por lo que Campanita pudo haber muerto por causas naturales. A pesar de eso, no hubo ninguna hada que reemplazara a Campanita, ya que tras la partida de los niños, Peter y Campanita habían vuelto a su hogar con las hadas. Peter llegaba a contarle a Wendy cómo había muchas hadas interesadas en él, pero que él solo jugaba con ellas. Por otro lado, cuando Wendy creció, él la reemplazaba con las descendientes de ella, dejándonos en claro que Wendy sí era reemplazable, pero Campanita no. No importa cuántas adaptaciones existan de Peter Pan, sin importar la situación, Peter Pan y Campanita siempre estuvieron el uno para el otro. Gracias por ver este video.